Mi hijo no va a pasar las dificultades que yo pasé. ¿Cuántas veces no hemos dicho esta expresión, incluso antes de tener nuestros propios hijos? Y con esta buena intención muchas veces lo que hacemos es castrar la iniciativa y no prepararlos para desenvolverse solos en la vida. Hay un viejo dicho que dice, no le des un pescado, enséñalo a pescar. En el programa de hoy vamos a plantear cómo enseñar a nuestros hijos a desarrollar su pensamiento, cómo enseñarlos a razonar para prepararse a ser independientes en la vida. Cómo enseñar a nuestros hijos a razonar es el tema de hoy en Creados para Amar. Fuimos creados por amor, fuimos creados para el amor, como reflejos únicos e irrepetibles del único e irrepetible Dios, creados para amar, creados para amar. Bienvenidos amigos a un episodio más de Creados para Amar. Yo soy Lucía Báez Luzondo y como siempre me acompaña mi esposo Ricardo Luzondo del Movimiento Renovación Familiar. Y tenemos el gran gusto y el placer de estar llevando un tema más de esta serie que nos ayuda a vivir según el plan de Dios y que nos ayuda a enfrentar diferentes retos de la vida iluminados por el mismo Señor. Siempre los invitamos a que nos sigan no solo por el programa, sino por la aplicación de EWTN en su dispositivo móvil, también en ewtn.com, y pueda ver no solo el programa que está viendo al aire en este momento, sino el archivo de videos que puede ver programas previos. Le invitamos también a que nos siga por nuestra página en Facebook, ricardoylucia@gmail.com, y también que nos siga en nuestra página web renovacionfamiliar.com. El tema de hoy es muy interesante porque vivimos en una época donde por los teléfonos inteligentes, las computadoras, los videojuegos, todo el mundo de la tecnología, todo el mundo digital, nuestros hijos están bombardeados con información, imágenes, muchas veces imágenes repetitivas, imágenes en grandes velocidades, juegos en grandes velocidades, donde todo se le da a ese niño, a ese joven básicamente ya hecho, donde ya no tiene tiempo, están ensimismados, consumidos en invertir grandes cantidades de tiempo en esas interacciones que excluyen muchas veces a otras personas y que excluyen su oportunidad de razonar, de pensar, porque ya todo se le está dando hecho. Y eso está afectando muchísimo la juventud, porque entonces no desarrollan la habilidad de pensar y decidir por ellos mismos. Por eso el tema de hoy son consejos para ayudarnos a nosotros a enseñar a nuestros hijos a razonar, a pensar, a tener sus propias decisiones. Sí, ciertamente el desarrollo de la inteligencia pues va desde el momento del nacimiento con la estimulación precoz, pues enseñándole al bebé, pues ayudándolo a rotar, a sentarse, a gatear, a caminar, a hacer el desarrollo físico o motor durante el tiempo que tiene que hacerlo. Igualmente, pues las palabras, el poder repetir lo que uno dice y eventualmente el desarrollo del lenguaje. Con los artefactos que estás nombrando, Cielo, de la tecnología actual, se desarrolla un tipo de inteligencia que es la intuitiva, por ejemplo. Un niño ya a los 3 años toma el ratón de la computadora y ya escoge sus películas, escoge sus juegos. Es un desarrollo de una inteligencia intuitiva, o sea, ya el programa está hecho, tiene 4 o 5 vías para hacer clic, para darle al ratón y poder conseguirlo, y lo hacen, desarrollan esa inteligencia intuitiva. Pero la vida no es solamente intuición, pues la vida va presentándonos dificultades o problemas que hay que enfrentar y tener razonamientos para poder resolverlo. Y lo que buscamos con esto es que nuestros hijos puedan ser independientes, que puedan resolver sus problemas en la vida. Nosotros queremos, como decía al principio, sobreprotegerlos tanto
tanto, que no queremos que pasen sufrimientos, que no pasen dificultades, pero la vida no es así. La vida presenta dificultades, los niños tienen que aprender a frustrar, tienen que aprender a perder para volver a aprender de sus errores y seguir adelante. Entonces, uno de los primeros consejos que queremos dar en este día de cómo enseñar a razonar a sus hijos es el uso de la verdad, o sea, hablarles de una manera cierta, promover en ellos lo que es la verdad de las cosas. Por ejemplo, todavía hay niños que uno les habla de la cigüeña, los niños los trae la cigüeña. Eso no es verdad, no es cierto. Ellos van descubriendo que pues con tanta tecnología van viendo cosas y películas, pues que le estamos hablando cosas que no son ciertas. Entonces hay que explicar a cada edad, por supuesto, con su verdad al momento, que los niños pues no los traen las cigüeñas, porque eso no es cierto. Igualmente otras cosas que se desarrollan en la vida, pues tenemos que hablar la verdad. Si tenemos dificultades económicas, no te puedo comprar porque no tenemos dinero, el trabajo, la situación en la que vivimos, los gastos. Estas situaciones que son reales, ellos tienen que aprender a saberlas. Así es que hay que enseñar a los hijos a no engañarse, a ser sinceros y realmente a que actúen dándose cuenta de lo que es la verdad, actúen y decidan con coherencia. De pronto un joven que quiere ser baloncelista profesional, si no tiene más de 6 pies de estatura o mucho más, que serían metros, 2 metros. 2 metros o más, pues es irreal pensar que tiene una oportunidad de jugar básquetbol profesional. O sea, este tipo de adherencia a la verdad, a la realidad, a que el hijo se acomode a esa realidad, la procese y pueda hacer sus decisiones coherentemente basados en esa verdad, es de suma importancia. El siguiente punto que podemos utilizar como consejo para enseñar a nuestros hijos a razonar es el darnos cuenta que la inteligencia humana es entrenable. O sea, como podemos entrenar nuestros músculos, podemos entrenar nuestra inteligencia. Por eso debemos realmente tratar y luchar por enriquecer el lenguaje de nuestros hijos. Muchas veces nos vamos por lo sencillo, por lo básico, hasta con los niños, no solo un bebé o un gugu gaga, pues se puede entender, pero más realista y más sabio es empezar a explicarle, a hablarlo con los hijos con los verdaderos nombres de las cosas, cómo se llaman las partes del cuerpo verdaderamente, cuáles son términos, como diríamos, la gente diría, háblele con términos, no todo el tiempo, pero de vez en cuando con términos domingueros. O sea, el otro día estábamos nuestro hijo no se estaba escribiendo y usa una palabra en español y él está criado aquí en Estados Unidos muy larga y me impresionó. ¿Por qué? Porque para que la oye de nosotros, él no dice perdón, él dice también discúlpame. O sea, usar un lenguaje más rico y explicarle al hijo lo que esas palabras significan. Cuando no te entienda, papá, ¿qué significa eso? Explicárselo bien para que su vocabulario vaya expandiéndose y tenga una mejor manera no solo de razonar, sino de poder también expresar su razonamiento. Sí, y eso lleva al punto de la comunicación. Una manera de desarrollar el razonamiento de los hijos es el diálogo, la comunicación. Si los padres no hablan con los hijos, no utilizan explicaciones, no utilizan un vocabulario amplio, pues el vocabulario se desarrolla y se ejerce en la conversación. Si usted no habla con sus hijos, pues por supuesto no desarrolla un lenguaje. El uso del diccionario, o sea, nosotros pequeños no teníamos la facilidad de tener en el teléfono los diccionarios que se tienen hoy. Nosotros teníamos que buscar el libro del diccionario, abrirlo y leer, y de hecho en las escuelas nos daban palabras y tratábamos de aplicar las palabras en el vocabulario diario. Es un ejercicio familiar, puede ser escoger una palabra, leer el significado y tratar de incluirla en su vocabulario. De esta manera también el desarrollo neurolingüístico, que es sumamente importante, viene a través del lenguaje. Lo que se llama la inteligencia emocional. Por ejemplo, hay niños y seres humanos adultos que no tienen un nivel de inteligencia medido, establecido por números, por ejemplo, alto, que de manera no puede, con dificultades de aprendizaje, no puede llegar a la universidad, por ejemplo, o no puede terminar sino la educación superior media, pero puede
establece lo que se llama la inteligencia emocional, que con el conocimiento de las situaciones, que tenga un vocabulario amplio, que puede expresarse, que no es tímido, que puede tener una conversación social con todas las personas en diferentes temas, pues desarrolla ese tipo de inteligencia que pues el individuo pues no se aísla porque no sabe, porque no es médico, porque no es ingeniero, no porque no es abogado, porque no tuvo una profesión, pero puede tener una interacción social en la cual pues conoce de temas, usa palabras, usa términos. Entonces el desarrollo del lenguaje es importantísimo, el vocabulario. Nosotros también, sobre todo cuando se vive en Estados Unidos, que se utiliza el Spanglish, pues hay que estar alertas de poder establecer cuál es el verdadero español y cuál es el inglés. No utilizar estos términos que precisamente frenan el poder razonar qué palabra utilizo. En vez de usar, vamos a parquearnos, bueno, desde el estacionamiento, vamos a estacionar, porque parking es en inglés y estacionarse es en español. Eso nos pasa mucho a los puertorriqueños y yo siempre hago una broma y que no se molesten conmigo, pero es muy puertorriqueño, en vez de decir el nombre de las cosas, búscame el de esto. A cualquier cosa todo es el de esto y no sé, casi como por instinto boricua sabemos exactamente qué es el de esto, pero cuando pasan los años, cuando ves que la persona ya va llegando a una edad madura, se le hace difícil recordar cómo se llaman las cosas, porque esa muletilla de decirle, agárrame ese cosito, búscame el de esto, el de esto está allí, quita esa obligación de razonar y buscar la palabra para que las neuronas conecten y lleguen, porque tú lo puedes explicar muy bien neurológicamente. Por eso también es importante enseñarle a nuestros hijos estas destrezas para que ellos puedan defender una causa. O sea, si ellos creen en algo, que el aborto es malo, que puedan explicar por qué. Yo recuerdo en las últimas campañas políticas de varios países, inclusive Estados Unidos, viendo en las noticias donde la juventud pues se iba con un candidato en particular, pero hasta el fondo, y cuando llegaba el entrevistador, explícame por qué tú crees en este candidato, se quedaban en blanco. O decían cosas completamente irracionales y sin fundamento ninguno, porque le gustó, porque grita como yo quiero, porque dice la expresión que a mí me gusta, pero no había razonamiento. Y ellos deben poder defender una causa o explicar los fundamentos o argumentos que tienen de sus decisiones. Yo me quiero ir a tal universidad, pero ¿por qué esa universidad? Si no te lo sabe explicar, no está procesando, no está utilizando su razonamiento para hacer una decisión sabia que le convenza a él y a ella con fundamento sólido. Y a veces estamos cansados y nuestro hijo, nuestra hija nos dice, ¿pero por qué? Y le decimos, bueno, porque lo digo yo y se acabó. O sea, ya se nos acaban las palabras o no queremos entrar en una conversación, en un diálogo. Yo sé que estamos cansados muchas veces porque tenemos que trabajar demasiado, pero no frenemos la posibilidad del razonamiento. Si usted, su hijo no puede salir, o el adolescente, sobre todo el adolescente que quiere muchas explicaciones, ¿por qué no puedo llegar después de las 10 de la noche? Usted hace un razonamiento, claro, explíquelo y que haya, como tú dices, ese diálogo. No es una falta de respeto que su hijo le replique. O sea, usted enséñelo a que tenga el diálogo, que le explique su punto de vista, usted entiéndalo, acéptelo y usted le hace ver su idea y de esa manera se establece un diálogo y una comunicación desde pequeñitos. O sea, usted le va a preparar la botella a su bebé, dígale, mira, la botella se prepara, echo agua y echo la leche en polvo y la bato porque la tengo que batir bien. Todos los procesos para que ellos vayan teniendo lenguaje y vayan teniendo un razonamiento que lo pueden aplicar después a cualquier otra actividad de la vida. Definitivamente, y también si vamos a ser un verdadero pensador, un pensador que es verdaderamente libre, que mis pensamientos son míos, que yo interiorizo, proceso, reflexiono y tengo razones conclusivas por lo que creo, no caemos
como le está pasando tanto a la juventud, que diríamos lo que está de moda o la cultura popular abarca el pensamiento del joven. El joven ahora está pensando ideales políticos que antes serían extremistas porque lo ven como un ideal y lo ven repetido, por ende es nuevo. Bueno, ¿por qué? Porque todos los demás piensan así. Los jóvenes se están abriendo hasta a ideologías que van en contra de Dios simplemente porque son la moda, simplemente porque son muy establecidas y esparcidas por los medios de comunicación a través de la cultura popular. Pero cuando uno les va a preguntar el fundamento de las cosas o empieza a explicarles, quizás, ¿por qué no mejor piensas en esto? Porque luce por encimita muy fácil que te digan que este sistema político es bueno, pero la historia de la humanidad prueba que no lo es, y mira lo que ha pasado, y mira cómo si no sabemos, conocemos de historia, podemos la humanidad repetir los mismos errores, los países caer en los mismos errores. Entonces es importantísimo que yo me he visto así, que no te digan yo me he visto así porque todos se visten así. Nuestro hijo nos dice yo me he visto así porque a mí me gusta, y él es contracorriente, él se pone, como siempre yo digo, relojes antiguos de cadena, se pone chalecos, se pone sombreros así de los 50, ¿por qué? Porque él es él y a él le gusta. Entonces, no solo ayudarlos a razonar, los ayudamos con un proceso claro de razonamiento para hacer buenas decisiones basadas en fundamentos reales, sino que los ayudamos a que su verdadera personalidad aflore, para que ellos sean ellos mismos y no dependan de nadie, de ninguna moda y de ninguna opinión. Y otra propuesta es leer la palabra de Dios en familia. O sea, vamos a leer, por ejemplo, tenemos la oportunidad de saber cuál es el evangelio de este domingo. Podemos en familia leer el evangelio el día antes y comentarlo, discutirlo, qué piensa cada quien, qué interpretas de lo que está diciendo el Señor en la palabra en el día de hoy, recordar lo que se dijo el domingo anterior, porque todo siempre, la liturgia tiene una secuencia y tenemos que aprender sobre esto, y los niños aprenden también, y los jóvenes, a conectarse con la liturgia a través del año. Y cuando vamos a misa el domingo, al escuchar la homilía o la explicación que el sacerdote da durante la homilía, podemos después, al regresar a casa, pues comparar lo que nosotros pensamos el día anterior, lo que pensamos como grupo familiar y como individuos, y qué fue lo que aprendimos con lo que el sacerdote nos explicó en la misa, en la celebración de la Eucaristía. La misma Santa Teresa de Jesús decía lo siguiente, y la cito: la tierra que no es labrada llevará abrojos y espinas, aunque sea fértil. Así sucede con el entendimiento del hombre. El que tenga oídos, que oiga, ¿verdad que sí? El siguiente consejo que quisiéramos compartir para ayudar, para enseñar a nuestros hijos a razonar. Como siempre tenemos un tema que lo hemos hablado otras veces aquí en el programa. Estamos viviendo en la época de los teléfonos inteligentes y la gente tonta, ¿no? O la gente, como diría el mexicano, y la gente mensa, porque estamos perdiendo nuestra habilidad de pensar y de comunicarnos de una forma humana, de alma a alma, de corazón a corazón, y por eso estamos cubriendo este tema hoy. Y el tercer consejo es que ya que tenemos que darnos cuenta que es imposible no errar. O sea, nuestros hijos, nosotros, seres humanos, somos pecadores y erramos. Eso es un hecho de la vida. Pero le debemos enseñar a nuestros hijos, como tú siempre mencionas, preparar a nuestros hijos para un posible fracaso y enseñarles que no es el fin del mundo, como porque muchos padres le dicen todo está bien, tú lo haces perfecto, aunque no esté perfecto, te dicen 3 más 5 son 9, ay qué lindo mi niño, qué éxito has tenido. No, tenemos que enseñarlos a un posible fracaso en la vida y que hay que levantarse y salir adelante. Por eso debemos enseñarlos a que si cometen el error, que lo van a cometer, mínimo, aprovechar ese error para aprender de ese error. Muchas veces las mejores lecciones de la vida, las que nos van a durar más claras en nuestra mente y en nuestro corazón, son las que nacen a raíz de lo que hemos aprendido y reflexionado en nuestros errores. Como yo recuerdo en la escuela de Derecho, me acuerdo más de los contenidos, de las preguntas que fallé y el examen que no saqué una A y terminé sacando una B, que sería un 9 en vez
vez de un 10 por esa bendita pregunta, todavía al sol de hoy me acuerdo. ¿Por qué? Porque aprendí de mi error. Claro, se aprende con las emociones y los niños aprenden a través de la frustración. O sea, la frustración es una manera de aprendizaje inicial, primaria. Está el niño en el jardín de infancia y le quita el carrito a otro niñito y el niñito se lo pega por la cabeza. Eso le dio una frustración y aprendió lo que es la propiedad privada, lo que es del otro. O sea, eso es el aprendizaje inicial. Pero sin embargo, a medida que vamos creciendo, ya el aprendizaje no puede ser con golpes. Y el aprendizaje de la letra no entra con sangre, como decían antes. El aprendizaje tiene que ser con gozo, con emoción. Y tenemos que, uno de los problemas de estos que llaman hoy los muchachos de la generación de los millennials es que tratamos de criarlos como que todo es éxito, todo es triunfo. Y como tú dices, te equivocaste, no importa, te aplaudimos, tienes un diploma aunque te hayas equivocado, porque la idea es participar. Es cierto, la idea es participar, pero también hay que reconocer cuando uno se equivoca, hay que frustrar el momento en el cual uno no hizo sus estudios, en el cual uno no aplicó o se quedó dormido y no llegó a tiempo. Eso hay que frustrarlo, sentir el malestar y decir, bueno, voy a recordar, no vivirlo todo el tiempo. Acuérdate que hiciste mal, acuérdate que hiciste mal y sufrirlo todo el tiempo, pero sí tener el recuerdo del momento en que me equivoqué para no volver a cometer el mismo error. Entonces, esta equivocación a veces lo cometemos porque, ay, no olvídate, no recuerdes la equivocación. No, hay que recordar el momento malo. Si produce un poquito de molestia todavía y de tristeza, ese sea el impulso para decir, bueno, yo quiero ahora triunfar y quiero hacerlo de una manera adecuada. El siguiente consejo es que esto va por etapas. Primero empezar a pensar y luego la segunda etapa de ese proceso de pensamiento es realmente deliberar, deliberar. Yo recuerdo, yo crecí y me formé en un colegio católico de San José de Calasanz, de las escuelas pías, con los padres y las hermanas escolapias. En aquella época todos venían de España, inmigrantes españoles, y recuerdo como al sol de hoy no se me sale del oído, ¡discurra, discurra! O sea, en otras palabras, piensa, razona, utiliza la cabeza, no sea animalito. Y discurrir tiene una bella definición: establecer relación entre ideas o conceptos distintos para obtener conclusiones o formar un juicio, o sea, razonar. Y a enseñarle a nuestros hijos, mamá, ¿cómo resuelvo esto? Así lo resuelve si usted se lo hace. No lo ayudó a razonar. Usted dele las diferentes opciones. Para nuestro hijo construye muchas cosas, hace arcos y flechas y demás, a veces lo hace de tubería plástica, a veces de madera. ¿Cómo debe hacer eso? Bueno, ahí tienes madera, ahí tienes hilo, ahí tienes el pedazo de tubo de plástico. Ve pensando en tus opciones, ve pensando cómo hilas todo esto, o si tienes que hacer una decisión de qué clases tomar o con qué pareja debes tener. Te están pretendiendo dos personas. Hemos tenido programas aquí de cómo debemos ver las señales de quién es una buena pareja, quién me conviene, quién es de Dios, quién es compatible y quién no, que puedan decir, fulana es de esta manera y voy viendo esos pasos y fulana es de esta otra manera y yo voy concluyendo, llegando a mi proceso de razonamiento para yo formar un juicio. Y mi conclusión es que o voy a hacer el arco y flecha con madera en vez de tubería porque me va a durar más por tales razones, o voy a escoger salir con esta persona porque por todas estas cosas que nos hacen más afines, que nos hacen complementarios, cosas que me gustan, señales buenas de fe, de una persona de fe que veo, yo concluyo con mi inteligencia, no con mi irracionalidad, porque el punto es llevarlo del impulso irracional para tomar una acción, que muchos muchachos lo están haciendo por impulso, a llevarlos a hacer conclusiones inteligentes y decisiones inteligentes. Sí, a la final esto es enseñarlos a tomar decisiones, enseñarlos a que ellos decidan ante problemas y situaciones. La inteligencia se define más por la capacidad que tengo de resolver problemas. Eso es uno de los conceptos de la inteligencia. ¿Cuánto puedo resolver un problema? Entonces, enseñarlos a tomar decisiones que aunque en algún momento puedan ser equivocadas, usted está acompañándolos, está ahí detrás de ellos, no solamente diciéndole, no, esa decisión no es correcta, usa esta. No, hay decisiones en las cuales usted puede estar
a un lado, si hubo el razonamiento, si hubo el discernimiento y él todavía o ella todavía piensa que esta es la decisión que tiene que tomar, déjelo tomar la decisión, usted plantee cuáles son las consecuencias que usted ve y déjala que tome su decisión y después puede corregir. Si fue una decisión equivocada, pues hacerlo a tiempo. Empezando desde cosas sencillas, o sea, sencillas de qué ropa me voy a poner, de dónde voy a jugar, dónde vamos a pasar el fin de semana. O sea, decisiones incluso pequeñas, ¿qué voy a hacer primero? ¿Voy a estudiar matemáticas o voy a hacer primero la clase de historia? Bueno, es muy tarde en la noche, usted le puede decir, estás más cansado, historia te va a requerir más concentración, si quieres haz matemática, yo estoy contigo, pero tú decides lo que tú quieres hacer. Él decide hacer historia, se quedó dormido, en la mañana no terminó la tarea, usted le dice, viste que pudimos haberlo hecho de otra manera, la próxima vez tratamos de otra forma. Entonces, el tomar decisiones, hay que enseñarlos y dejarlos que tomen sus propias decisiones. Y mantener la capacidad abierta de dirigir nuestra conducta y la conducta de nuestros hijos por valores pensados. Por eso la fe, el transmitir la fe a los hijos es tan importante, porque dentro de la fe están los valores cristianos. Y si nosotros se los enseñamos y le explicamos por qué tienen valor, por qué son importantes, por qué pueden ayudarlos a tener una vida digna, plena, verdaderamente gozosa, es de crucial importancia. Y estoy escuchando a algunos de ustedes televidentes decir, pero yo no sé esas respuestas. Bueno, eso me exige mucho trabajo. Pues bueno, el ser papá, el ser mamá no es fácil. O sea, exige trabajo, exige un poquito de disciplina. Usted no tiene esa respuesta, usted no tiene esa disciplina porque sus papás no se la enseñaron, pues aprenda a tenerla usted también, hágalo usted y es el momento de comenzar. Nos queda poco tiempo y queremos pasar realmente, yo pasaría de pronto a la última. Rapidito, una bien importante que es mantener a los hijos y fomentar en ellos la estrategia de preguntar continuamente. Esas preguntas de por qué, que tanto fastidian, pero ahí se desarrolla el criterio, el por qué es así, cómo usted sabe eso, qué es esto, es bien importante. Y si su hijo o hija es inquisitivo, contéstele y dele gracias a Dios porque lo es, porque eso mantiene el razonamiento abierto. Y en último yo diría la lectura, fomente la lectura. A los hijos hoy no les gusta leer, a los hombres nos cuesta leer y a los niños pues también hoy por hoy como hay tanta actividad y tanta rapidez y todo está allí en las computadoras y en los teléfonos, despeguen un poco del teléfono, despeguen un poco de la televisión y fomente la lectura. La lectura induce el pensamiento, induce el razonamiento. Bueno, yo creo que se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Si usted tiene preguntas con respecto a este tema u otros temas que hemos tenido en otros programas, escríbanos a nuestro correo electrónico ricardoylucia@gmail.com, ricardoylucia@gmail.com y ahí tendremos la oportunidad de responder. No inmediatamente porque tenemos demasiados correos que responder, pero tenga la certeza de que estamos orando por ustedes. Y síganos en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía. Dele me gusta, acompáñenos y siempre sabrá cuando estamos al aire. Le damos las gracias por habernos acompañado y los esperamos en el próximo episodio de Creados para Amar.